Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén viendo. Somos Arturo y Gema, el día de hoy transmitiendo en estas cámaras y micrófonos. Con mucho gusto, un tema que esperemos les ayude mucho en el mejoramiento progresivo de su relación con los demás, en pareja, en matrimonio, en familia, en trabajo, en amistad, en todas las relaciones que tienen con los demás. ¿Tú sabes por qué las jirafas se juntan con las jirafas? Ese es el tema de hoy. ¿Sabes por qué las jirafas se juntan con las jirafas? Porque nadie ha visto, Gema, yo creo, una Sí. manada de elefantes en donde haya varias jirafas ahí junto con la manada. O que va la manada y una jirafita corriendo detrás de los elefantes, ¿no? O No, sea, no es común eso tampoco. exacto. Las jirafas se juntan con las jirafas. ¿Por qué? Porque las jirafas son semejantes entre sí. Todas son jirafas, todas son de la especie de las jirafas. Entonces, como son semejantes, por eso están unidas. La semejanza es lo primero que hace que nosotros nos mantengamos unidos. Las jirafas, por tanto, son semejantes unas y otras. Pero hay otra cosa también que hace que las jirafas permanezcan juntas en esta unión tan importante que es para esa especie. Y es que las jirafas son complementarias. Además de ser semejantes, que tienen muchas cosas iguales o muy parecidas, tiene cosas que son diferentes. Por ejemplo, yo no sé si exista la palabra, pero la jirafa se junta con el jirafo, digamos, ¿no? Se van apareando. Exacto, ahí está la diferencia. Aunque son semejantes porque son de la misma especie, también se mantienen unidas porque uno es masculino, otro es femenino, macho y hembra. Y entonces esa diferencia también se convierte, diríamos, como en parte del pegamento. Entonces vemos jirafas de todo tipo, son semejantes, las identificamos perfectamente, son de la misma especie, pero son diferentes. Y eso es lo que genera, diríamos, el pegamento. Nosotros, los seres humanos, también somos semejantes. Vamos buscando las semejanzas. Sí, nosotros, vemos animalitos a veces en los zoológicos o X, pero no vivimos y convivimos como especie. Es decir, los seres humanos somos semejantes a otros seres humanos y eso es lo que hace que nos mantengamos unidos. Pero también lo que nos une son las diferencias. Fíjate, yo me recuerdo personas que de repente platicando, una persona que ya iba por el quinto intento de matrimonio porque ya era su quinto divorcio, iba buscando una opción más y no se explicaba por qué le volvía a pasar lo mismo. O sea, por qué sus decisiones tenían que ver con personas que tenían problemas complicadas que a la larga rompían las relaciones, sí. O por alcoholismo o por adicciones de diferente tipo. Y yo decía, bueno, me decía Gema, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Tengo miedo de iniciar otra relación porque ya voy de fracaso en fracaso. Sí, fíjate, yo recuerdo, hemos trabajado bastante ayudando a grupos en codependencia o en consulta. Y recuerdo que cuando preparaba, encontré el caso porque los codependientes anónimos se derivan del grupo de alcohólicos anónimos. Y entonces se dieron cuenta que para que un alcohólico pueda seguir funcionando necesita un codependiente. Y me llamó mucho la atención un caso semejante porque hablaban de una persona que se había casado 5 veces, una mujer, y 5 veces con alcohólico. Entonces decía, ¿por qué? Era la misma pregunta. ¿Por qué? Si tuve muchos problemas por el alcoholismo de un marido, ¿por qué al volverme a casar otra vez es un matrimonio con otro alcohólico? Y es por la complementariedad. Sí. Porque para poner este caso, en el caso del alcoholismo, una persona que bebe, parrandea, se gasta el dinero, choca estando alcoholizado, tiene problemas, se pelea, es equivalente a un niño. Y un niño, para poder vivir y sobrevivir, necesita a alguien que lo esté cuidando. Normalmente en las relaciones normales sería el adulto, pero aquí sería un adulto niño
con un adulto cuidador. Entonces, que sería el codependiente. El codependiente. Y el codependiente es complementario al alcohólico. Necesita a alguien con problemas para cuidarlo. Por muchísimas razones. Entonces, diríamos que, entre comillas, al alcohólico le viene bien alguien que lo cuide y lo proteja cada vez que genera problemas. Y al codependiente, que necesita cuidar a otro, girar en torno a la vida del otro, pues le viene bien alguien que necesite ayuda para estar permanentemente ayudándolo. Entonces, los seres humanos nos unimos porque somos semejantes, porque tenemos con mucha frecuencia cualidades que nos hacen muy parecidos o características, las mismas creencias, las mismas aficiones, el gusto por determinadas cosas, más o menos la misma formación cultural, etc. Entonces, hay muchas semejanzas que cuando los seres humanos nos vamos relacionando unos con otros, hacen que nos mantengamos unidos y tengamos relaciones estables, de amistad, de noviazgo, de matrimonio, de familia, etc. Pero al mismo tiempo, somos diferentes. Y lo que se esperaría en una relación saludable es que las diferencias también fueran positivas. Y entonces nos iríamos complementando. Lo que a uno le falta, al otro, el otro lo tiene. Y entonces se van equilibrando. El problema es... Pero no ocurre así. No, porque generalmente lo que pasa es que somos semejantes y somos diferentes, pero en la parte que va a generar muchos problemas. O sea, hay una parte positiva que se complementa y embona bien, pero hay otra parte negativa que viene con heridas, con daños, con carencias, con vacíos. La expresión típica aquella de que, ay, voy a encontrar a alguien que me haga feliz. Sí, ¿no? O sea, si ando buscando a alguien que me haga feliz, señal de que adentro no hay felicidad. Exacto, soy infeliz. Hay un vacío. Sí, soy infeliz y entonces voy a buscar quien me haga la tarea de hacerme feliz. Pero, y hay del que encuentres. Sí, y lo decías muy bien. En lo positivo somos semejantes y complementarios, pero en lo negativo también. Dos personas que tienen el niño interior herido, que sería la jirafa con la jirafa, que son semejantes, se van a unir. Herida, se van a unir. ¿Y por qué permanecen unidas? Porque el modo de afrontar la herida es complementario. Fíjate, podríamos poner un ejemplo. Vamos a suponer una persona que sea... quiero poner un antecedente. El sentimiento más dañado en el niño interior herido es el que denominamos miedo. El miedo es normal, es saludable, tiene una función positiva para el ser humano, pero cuando se daña quedamos con demasiado miedo o mucho miedo todo el tiempo. Entonces el miedo es muy intenso o es constante, se convierte en ansiedad, temores por todos lados. Pues, también. Exacto. Entonces, dos personas que tengan el niño interior herido y que tuvieran mucho miedo, por ejemplo, a lo que fuera, es decir, porque hay muchísimos miedos. Miedo a ser agredido. Vamos a ponerle miedo a la agresión. Hay muchas personas que, por haber sido maltratadas en la infancia de cualquier forma, le tienen mucho miedo a continuar siendo maltratadas o agredidas. Entonces genera mucho miedo a que el otro se enoje o a que el otro agreda. Vamos a ponerlo ahí. Entonces, una persona puede resolver ese miedo o intentar atenuar su miedo de dos maneras. La primera es, si yo tengo miedo de que tú me agredas, te agredo antes, para que no me agredas. Entonces me defiendo agrediendo. Entonces, la persona agresiva no es que no tenga miedo, es que tiene miedo, pero se defiende agrediendo al otro. Antes de que otra cosa suceda, doy el manotazo. Antes de que me des el manotazo, yo te doy a ti. Y si te doy el manotazo, entonces vas a tenerme miedo. Entonces ya no me vas a tratar de agredir. Sería el primer modo de defenderse. Pero el otro modo es el modo pasivo, que sería yo me defiendo obedeciendo o complaciendo. Si yo te complazco, tú no te enojas, y si no te enojas, no me agredes y yo me protejo. Entonces, el modo pasivo es yo obedezco o te complazco, o las dos cosas. Entonces, van ahí los dos con su herida, y como las jirafas se juntan con las jirafas, si los dos tienen heridas,
Se van equilibrando. Se identifican. Fíjate, es muy curioso cómo cuando dos personas que están lastimadas se embonan en las heridas, porque empatizan mucho. Y es que yo acabo de sufrir una separación muy dolorosa. ¿Cómo? Pues mira, yo también. Bueno, tenemos esa semejanza. Estamos lastimados, estamos heridos. Pero después, la otra parte que hace que la relación se vuelva mucho más estable es la complementariedad. Si uno tiene la manera de resolver o enfrentar el miedo agrediendo, el modo más suave de la agresión es la imposición. Es la persona autoritaria, impositiva, que se impone sobre el otro para dominarla, controlarla, anular la posibilidad de que el otro lo lastime y lo agrede. Entonces, esa persona necesita a una persona que le obedezca siempre, como dicen, que le obedezca sin chistar y que todo lo que él necesite se lo dé o lo complazca. Entonces, por eso dicen, pues tal para cual, porque lo que el agresivo necesita es alguien pasivo, y lo que el pasivo necesita, como es pasivo, necesita alguien que actúe. Entonces tendríamos una pareja en donde alguien siempre manda, decide, dispone, ordena, y el otro siempre complace, obedece, se sujeta. Y bueno, y aquí van apareciendo lucecitas, vayan tomando nota, porque de repente que dicen, uy, esta pareja tan bonita que se veía, tanto que compartían, y a los 25, 30, 40 años se separan. Bueno, porque en esa complementariedad nociva o desequilibrada, pero pues que te mantiene así como en el sub y baja, el cuerpo, la persona, las relaciones, la situación puede durar años. Sí. Pero cada día deteriorándose hasta que llegan a un punto en que la gota se derrama y aquello ya no tiene para atrás. Sí, quisiera poner un ejemplo de la vida real. Una persona que recibimos en consulta y que nos decía, es que ya tenía como 8, 10, 12 años de casada, no recuerdo exactamente, pero ya decía, es que yo ya no soporto la relación con mi marido. Decía, llega al extremo de prohibirme que vaya con mi familia, con mi mamá, con mi papá, con mis parientes. Dice, no quiere, me ordena y me prohíbe terminantemente, si no se enoja y agrede y demás. Entonces, lo primero que se hace en consulta es hacer el diagnóstico causal, porque si no, no se puede hacer una prescripción o hacer un proceso de corrección. Entonces, lo primero que revisamos fue cómo empezó la relación. Y entonces decía, no, dice, es que, dice, yo vengo de una familia bastante disfuncional, entonces yo ya estaba trabajando, conocí a mi marido, que es mi marido, atentísimo. No, atentísimo. ¿Y qué se me ofrece? ¿Y qué me falta? No, dice, era un caballero. Y inclusive cuando yo salía a trabajar, antes de salir, me hablaba por teléfono. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vas a tiempo? ¿Ya desayunaste? En cuanto llegaba al trabajo, me hablaba. ¿Qué tal? ¿Ya llegaste? ¿No tuviste ningún problema? Tarara. Dice, y a lo largo del día me hablaba varias veces a la oficina. Cuando salía, ya vas a salir, cuídate, bla, bla, bla. Cuando llegaba, otra vez me hablaba. Dice, no, dice, yo estaba maravillado porque pues en mi casa estaba muy descuidada y este hombre pues me cuidaba de todo a todo. Entonces, pues se enganchó en la relación, se casan, pero lo que en el noviazgo era mucha atención, en realidad era mucho control. Él necesitaba saber dónde estaba ella, no para cuidar de ella, sino por la necesidad de vigilar que él tenía por el miedo de perderla a ella. Entonces, y ella le venía bien alguien que estuviera constantemente al pendiente de ella porque venía con ese vacío o con esa herida. Entonces empieza la relación y resulta que poco a poco más y más, no hagas esto, no te pongas esto, el control y las órdenes. Y entonces ella, bueno, pues al principio empieza a obedecer, intenta complacer, para llevar, como dicen también ordinariamente, la fiesta en paz, para evitar el conflicto, decíamos lo que es el miedo a la confrontación, la agresión.
Pero para no hacer el cuento largo, llegó ya a ese término, decía 10, 12 años, ya con esa prohibición. Y ahí sí ya las órdenes, las prohibiciones le resultaban a ella totalmente inaceptables, disfuncionales, se empezaron a convertir en fuente de conflicto. Claro. Porque mientras... Asfixiante, ¿no? Claro, porque mientras el noviazgo impone qué película se va a ir a ver, pues no pasa nada. Claro. Pero si la prohibición es ir a ver a tu mamá o ir a ver a tu papá o convivir con tu familia, se trata ya de asuntos muchísimo más vitales en donde van a aparecer esas diferencias, pero van a entrar en acción los mecanismos complementarios de equilibrio del niño interior herido. Entonces llega un punto, y ahí es donde aparece el conflicto, en donde ella dice, ¿sabes qué? Esa orden o esa prohibición yo no la puedo obedecer. Yo sí necesito, mis padres ya son mayores, yo quiero estar con ellos, y no tienes por qué prohibirme esto. Yo no, para empezar, no tendría ni por qué mandarle, claro. si es su esposo. Y bueno, yo en este punto, Arturo, haría una pausa para así como que todos darnos cuenta cuántas parejas ellos y ellas estuviéramos atrapadas en esos mecanismos y a veces no encontramos, no vemos la salida, son como callejones sin salida. Sí. ¿Realmente hay salidas? ¿Estas jirafas que se juntan con las jirafas pueden ser felices? Exacto. ¿Se puede eliminar el conflicto? Pues sí. Se puede aprender. Porque sí, mientras cada quien persista en su propio mecanismo, no va a haber problemas. Pero normalmente hay problemas porque los mecanismos van a afectar zonas vitales de la persona. Van a ser decisiones injustas, situaciones desequilibradas, etc. Porque decía, bueno, tú con toda libertad vas a ver a tus hermanos, a tu familia y todo. ¿Por qué yo no? Si somos semejantes. Claro. Entonces, mientras él persistía, ella tuvo que empezar a romper el molde de la obediencia y de la complacencia, porque se dio cuenta de que las órdenes, primero, no deberían existir, pero las prohibiciones eran injustas, dañaban su relación familiar, y la relación se volvió permanentemente conflictiva. O sea, ella empezó a hacer, en esa prescripción, a hacer cambios dentro de su conducta. Pues. Sí, fíjate, por esto yo lo he visto a lo largo de los años, en parejas conflictivas, la parte más débil es la que busca hacer el cambio. Es la que busca la ayuda. Claro, porque es la parte que más sufre el conflicto en la relación. Entonces, aquí diríamos la salida, porque decías muy bien, ¿hay salida para esta situación? Claro que sí, pero es una salida que implica claridad en la mente, en el entendimiento, firmeza en la voluntad y mucha perseverancia. ¿De qué? De cambiar. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Fíjate, yo recuerdo en mi experiencia que crecí en una familia donde fui la única mujer con 7 hermanos. Entonces, mi coraje, pues yo lo traía lastimado y lo tenía guardado. O sea, haz de cuenta que mi orgullo era no enojarme. Y lógico, cuando casóme con Arturo, pues había muchos motivos de enojarme y Sí. de pedir y de no pedir y de decir que sí y decir que no. Y pues yo no hallaba de mis maletas dónde sacaba el coraje. Lo tenía guardado y se me empezaba a manifestar en situaciones físicas. Sí. Haz de cuenta, en las noches me daba mucha comezón en las piernas, sobre todo debajo de las rodillas y en los tobillos. Y era así como que toda esa acidez del coraje que se bajaba por ahí y bueno, era casi imposible dormir. Una vez que hice todo un proceso para descubrir en mi parte qué pasó con el coraje, que me ayudara a defenderme y a equilibrar la relación, pues cuando empecé a usarlo, la primera vez que pude decir no, la primera vez que me pude decir estoy enojada, no, bueno, casi me desbarato, así como que no era yo, como que era algo que no estaba yo acostumbrada a utilizar. Y poco a poco, pues fue ir tomando conciencia y decir, esto es un recurso y lo tengo que utilizar. Y dentro de los daños del niño interior herido, primero está ese tipo de sentimientos que quedan enterrados, pero también está la voluntad. La voluntad queda muy lastimada. Por eso muchas personas ven lo que deben de hacer, pero no hay la fuerza para ir hacia allá. Sí, y porque mucho de esa fuerza
es la fuerza positiva del coraje. Exacto. Porque el coraje no es una fuerza para agredir y lastimar al otro. El coraje es, si pudiéramos decir así, la energía que nos da el valor para hacer un cambio positivo. Entonces, ¿cómo podemos cambiar? ¿Qué pistas podríamos encontrar? Como decimos que las jirafas se juntan con las jirafas porque son complementarios, y cuando hablamos de heridas y de disfunciones también somos complementarios, el primer cambio es darnos cuenta que en los problemas de la disfunción en la relación, de los problemas, los conflictos que se repiten y no se resuelven, los dos estamos contribuyendo con nuestra propia parte. Sí. Tenemos el 50% y nos tenemos que dar cuenta de ese 50%. Para mí esa fue, Gema, la parte tal vez más difícil y fue el punto de partida del cambio. Porque yo sí recuerdo que yo me ponía a analizar y realmente yo pensaba que estaba muy bien, que era perfecto lo que yo hacía. Y por tanto, cuando había dificultades y problemas, pues esas debieran haber sido causadas por ti o por los muchachos, etc. Ahora sí que la canción era usted es la culpable. Usted es la culpable. Entonces, gracias a Dios, en un curso que hice, fue la primera vez que oí hablar de las heridas interiores, del niño interior lastimado. Uh-huh. Y por las pistas que dieron de los antecedentes familiares y demás, sí me di cuenta de que yo debía traer daños que estaban activos y contribuyendo a generar problemas y conflictos. Y ese fue el punto de partida para iniciar todo un proceso de autoevaluación, dejar de culpar a Gema o a mis hijos o a mis clientes o al clima o a quien sea de la molestia interna o de la reacción, de cómo me sentía o cómo reaccionaba. Y entonces ese cambio es el primero que tendríamos que sugerirles. Tienen que asumir la responsabilidad de su parte. Eso no quiere decir dejar de ver que el otro también tenga una parte de responsabilidad, pero yo no puedo corregir o manejar la herida del otro. Yo no soy el responsable de que el otro sane. No, yo sí soy responsable de sanar, de equilibrarme, de revisar mis sentimientos desajustados, de revisar por qué reacciono como reacciono ante determinados estímulos, y también tengo el deber de decirle al otro lo que veo, con respeto, con afecto, pero sabiendo que no tengo esa capacidad de sanar la herida del otro. Y si esto lo hacemos los dos, cada uno por su parte. Exacto. Una relación de dos, hay futuro. Fíjate, yo creo que esto es algo muy importante donde muchas parejas se quedan atoradas. Empiezan a tener problemas y dicen, vamos a terapia, sí, vamos a consulta. Pues claro que el que no anda cargando el peso de decir, no, yo qué voy a andar yendo a ver tú si quieres, ¿no? Entonces yo creo que no es un buen planteamiento decir, vamos a consulta porque el problema es de pareja. Cada uno es importante tomar nuestra propia carga y hacer el asunto pertinente. Sí. Yo recuerdo que cuando me tocó convivir mucho con el padre Ignacio Larrañaga, en una ocasión tuve oportunidad de platicar con él y pues yo no sé, yo creo que soy como las que dijo el padre ahora que te vas a confesar y confiesas todo el entorno menos lo tuyo, ¿no? Entonces le dije y me dijo, hija, y apunté la frase y hasta la fecha me sigue ayudando. Me dijo, no esperes nada de nadie, o sea, no seas codependiente. No esperes nada de nadie, espéralo todo de Dios contigo. O sea, hazte cargo, hazte responsable de tu historia, de tu vida y de tus decisiones. Sí, no esperes que nadie venga a sanarte esas heridas con una varita mágica. Eso no existe. No existe. Existen herramientas de trabajo y esas son las que estamos compartiendo. Darse cuenta, asumir la responsabilidad, ver qué me pasa a mí, ver cómo reacciono y utilizar muchísimos instrumentos y herramientas que tenemos para ir haciendo nosotros el cambio. Claro. Si nosotros hacemos un cambio saludable, vamos a participar
cada vez más saludablemente en la relación. Claro. Y eso crea un entorno que posibilita que si el otro no había decidido trabajar, se le abra una ventana de oportunidad, Claro. sin agresiones, sin descalificaciones, sin culpabilizaciones, para que pueda, por su parte, hacer exactamente el mismo proceso, que empiece a darse cuenta, que asuma su responsabilidad y que se dé cuenta de que no es solamente el cambio de uno, es siempre el cambio de los dos. Así es. Esa es la manera como se puede trabajar día a día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, en un proceso de mejoría permanente de nosotros siendo cada vez mejores personas y por lo tanto teniendo cada vez más capacidades para relacionarnos bien con los demás. Esta es la clave de la felicidad. Y bueno, yo quiero compartir con ustedes una frase que sea así como el cierre de este programa para que te quede bien grabada y que sea algo importante en tu vida que te ayude a ir cambiando. Tu misión en la vida no es cambiar el mundo. Tu misión en la vida es cambiarte a ti mismo. Tomemos esa decisión y veremos los resultados. Y los resultados, se los aseguramos por experiencia, valen la pena. Bueno, pues nos despedimos con un fuerte abrazo para todos ustedes desde estos micrófonos. Arturo Valderas y Gema Torres de Valderas. Que Dios los bendiga.